La historia de David es la historia de un hombre de grandes triunfos y trágicas caídas. Nos muestra que incluso una persona conforme al corazón de Dios no es inmune al pecado y sus devastadoras consecuencias. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hechos y Relatos Bíblicos. En nuestro último encuentro, dejamos a un joven David victorioso tras derrotar al gigante Goliat. Pero la historia de David apenas comenzaba, y el camino hacia el trono estaría lleno de peligros, lealtades puestas a prueba y una fe inquebrantable en medio de la adversidad. Si deseas conocer la verdad, suscríbete a Hechos y Relatos Bíblicos. Hoy, continuaremos este fascinante viaje. Después de su victoria, la fama de David se extendió por todo Israel. Las mujeres cantaban en las calles, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Estas palabras, aunque celebraban a un héroe, encendieron una llama de celos y paranoia en el corazón del rey Saúl. Lo que comenzó como admiración se transformó rápidamente en un odio mortal. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, veía a David no como un leal servidor, sino como una amenaza directa a su trono y a su linaje. En varias ocasiones, Saúl intentó acabar con la vida de David. Le arrojó una lanza mientras David tocaba el arpa para calmarlo, y lo envió a batallas peligrosas con la esperanza de que los filisteos lo mataran. Pero Dios estaba con David, y de cada peligro salía ileso y con más victorias. La amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, se convirtió en un faro de luz en esta oscura etapa. Jonatán amaba a David como a sí mismo y, arriesgando su propia vida, le advirtió de los planes de su padre, ayudándole a escapar. Así comenzó un largo y arduo periodo de fuga para David. Vivió como un fugitivo en su propia tierra, escondiéndose en cuevas, desiertos y ciudades extranjeras. A pesar de ser perseguido injustamente, David demostró una y otra vez su extraordinario carácter. En 2 ocasiones distintas, tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl y tomar el trono por la fuerza. La primera vez, en una cueva en En-Gadi, cortó un trozo del manto de Saúl mientras éste dormía, demostrándole después que pudo haberlo matado, pero no lo hizo. La segunda vez, se infiltró en el campamento de Saúl y tomó su lanza y su jarra de agua. En ambos casos, David se negó a levantar su mano contra el ungido de Jehová, mostrando un profundo respeto por la autoridad divina y una paciencia increíble para esperar el tiempo de Dios. Mientras David era probado en el desierto, el reinado de Saúl se desmoronaba. Desobediente y alejado de Dios, Saúl enfrentó su última batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. La batalla fue un desastre para Israel. Los hijos de Saúl, incluido el valiente Jonatán, cayeron en combate. Saúl, gravemente herido y para evitar ser capturado y humillado por sus enemigos, se arrojó sobre su propia espada. Así terminó, de manera trágica, el reinado del primer rey de Israel. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó a oídos de David. Pero en lugar de celebrar la caída de su perseguidor, David rasgó sus vestiduras y lloró amargamente. Compuso un lamento hermoso y conmovedor, conocido como el Canto del Arco, en honor a Saúl y a su amado amigo Jonatán. Este acto revela el corazón noble de David, capaz de llorar la pérdida de su enemigo y honrar la memoria de un amigo fiel por encima de cualquier ambición personal. Con la muerte de Saúl, el camino al trono parecía despejado. David fue a Hebrón, donde los hombres de la tribu de Judá lo ungieron como su rey. Sin embargo, el resto de Israel, bajo la influencia de Abner, el general de Saúl, coronó a Is-Boset, hijo de Saúl. Esto desató una guerra civil que duró varios años. Fue un tiempo de conflicto y división, pero la casa de David se fortalecía continuamente, mientras que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Finalmente, tras una serie de intrigas y traiciones que culminaron en la muerte de Abner e Is-Boset,
Todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón. Reconocieron que, incluso bajo el reinado de Saúl, era David quien los había guiado en la batalla. Declararon: «He aquí, hueso tuyo y carne tuya somos». Y allí, los ancianos de Israel ungieron a David como rey sobre toda la nación unida. A los 30 años, el pastorcillo de Belén, el fugitivo del desierto, ascendió al trono prometido por Dios. Uno de los primeros y más significativos actos de David como rey de todo Israel fue conquistar la fortaleza de Jebús, una ciudad que hasta entonces había sido inexpugnable. La rebautizó como la ciudad de David, y la convirtió en su capital, Jerusalén. Este fue un movimiento estratégico brillante, ya que la ciudad no pertenecía a ninguna tribu en particular, sirviendo como un centro neutral y unificador para toda la nación. Pero David sabía que la unidad política no era suficiente. Anhelaba traer la presencia de Dios al corazón de su reino. Organizó una gran procesión para trasladar el Arca del Pacto, que había estado descuidada durante años, a Jerusalén. El primer intento terminó en tragedia debido a un error de procedimiento, recordándoles la santidad de Dios. Pero en el segundo intento, siguiendo las instrucciones divinas, David y todo Israel trajeron el arca con gran gozo, danzas y sacrificios. David, despojado de sus ropas reales y vestido con un simple efod de lino, danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, mostrando una humildad y una alegría genuinas que definieron su relación con Dios. Con el arca en Jerusalén y el reino en paz, David consolidó su poder. Dios le dio victoria sobre todos sus enemigos circundantes, los filisteos, los moabitas, los amonitas y los arameos. El reino de Israel alcanzó su máxima expansión y prosperidad bajo su liderazgo. En 2 Samuel 7, vemos un momento crucial. David desea construir un templo permanente para Dios, pero Dios le responde a través del profeta Natán. Le dice que no será él quien construya el templo, sino su hijo. A cambio, Dios hace un pacto incondicional con David, prometiéndole que su casa, su reino y su trono serían establecidos para siempre. Esta es la promesa del linaje mesiánico, que culminaría siglos después en Jesús. David era un rey victorioso, un líder amado y un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia, en su honestidad brutal, no oculta sus fallas. Y es aquí donde la historia toma un giro trágico. En la cima de su poder, en un momento de ocio mientras sus ejércitos estaban en guerra, David cometió un terrible error. Desde la azotea de su palacio, vio a una mujer hermosa llamada Betsabé. La deseó, la mandó a buscar y cometió adulterio con ella, a pesar de saber que era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Cuando Betsabé le informó que estaba embarazada, el pecado de David lo llevó a una espiral descendente de engaño y maldad. Intentó ocultar su adulterio llamando a Urías del frente de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa. Pero la integridad de Urías era tal que se negó a disfrutar de la comodidad de su hogar mientras sus compañeros sufrían en el campo de batalla. Frustrado, David tomó una decisión atroz. Envió a Urías de regreso a la guerra con una carta para el general Joab, una carta que era su propia sentencia de muerte. La orden era poner a Urías en la parte más reñida de la batalla y luego retirarse, dejándolo expuesto al enemigo. Y así fue. Urías, el heteo, un hombre de honor, fue asesinado por orden de su propio rey. David tomó a Betsabé como su esposa, pensando que había cubierto su pecado. Pero la Biblia dice claramente, más esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le robó la única corderita a un hombre pobre para dársela a un visitante. David, lleno de ira por la injusticia, declaró que el hombre rico merecía la muerte. Y Natán, con palabras que resonarían por la eternidad,
le dijo, tú eres aquel hombre. El corazón de David se quebrantó. A diferencia de Saúl, que daba excusas, David reconoció inmediatamente su culpa. Sus palabras fueron simples pero profundas. Pequé contra Jehová. El arrepentimiento de David fue genuino y profundo, como se expresa conmovedoramente en el Salmo 51. Pidió a Dios un corazón limpio y un espíritu recto. Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado no fueron borradas. Natán le anunció que, aunque él no moriría, la espada nunca se apartaría de su casa y el hijo nacido de su adulterio moriría. La tragedia golpeó a la familia de David como una tormenta. El niño murió, sumiendo a David en un profundo dolor. Luego, el pecado se replicó en sus propios hijos. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, esperó 2 años y luego se vengó asesinando a Amnón. Este acto obligó a Absalón a huir, y aunque David permitió su regreso, la amargura y la ambición habían envenenado el corazón de Absalón. Con el tiempo, Absalón, carismático y astuto, conspiró contra su propio padre. Se fue ganando el corazón del pueblo, y finalmente se autoproclamó rey en Hebrón, forzando a David, ahora un hombre mayor, a huir de Jerusalén una vez más. Es desgarrador ver al gran rey David, el vencedor de Goliat, escapando de su propia capital, traicionado por su propio hijo. Sin embargo, incluso en esta humillación, la fe de David en Dios no flaqueó. La guerra civil entre las fuerzas de David y las de Absalón fue inevitable. David dio una orden explícita a sus generales: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Pero en la batalla, Absalón quedó atrapado por su largo cabello en las ramas de un árbol. Joab, el general de David, desobedeciendo la orden del rey, lo mató. La noticia de la victoria se vio ensombrecida por la muerte de su hijo. El lamento de David es uno de los pasajes más emotivos de la Biblia: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. La historia de David es la historia de un hombre de grandes triunfos y trágicas caídas. Nos muestra que incluso una persona conforme al corazón de Dios no es inmune al pecado y sus devastadoras consecuencias. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir profundizando en las grandes narrativas de la Biblia, no olvides suscribirte a Hechos y Relatos Bíblicos.